Continuamos en la entrevista por Vivi Upao Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao Televisión. Son las 12 de la tarde con 18 minutos y vamos ahora a dialogar sobre la salud, a conversar sobre la salud emocional, la salud mental, que se ha visto y se sigue viendo muy afectada, más ahora que estamos ya en una tercera ola de la pandemia por la COVID-19. Vamos a dialogar con el destacado docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada Antonio Orrego, el profesor Miguel Caro, psicólogo, para que nos comente acerca de cómo está impactando esta tercera ola de la pandemia en la salud mental de las personas y especialmente centrar nuestra atención en uno de los problemas más preocupantes o una de las enfermedades emocionales o de la salud mental que se incrementan, como es la depresión. Incluso vemos o leemos en las redes sociales como muchos adolescentes, hasta en sus estados, publican y dicen, estoy con la depre, como si fuera algo que celebrar o algo como una situación de moda en la sociedad. ¿Cómo podemos evitar y desde la familia ayudar a que nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros padres, la familia en general, superen sus estados emocionales conocidos como la depresión? Profesor Caro, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y gracias por la invitación. Es un honor siempre estar a servicio de ustedes. Gracias, profesor. Y como medio de comunicación nos interesa mucho seguir orientando a la población, al público televidente, al público internauta, en estos tiempos que vivimos de la pandemia de la COVID-19, seguir afianzando recomendaciones, orientaciones profesionales, médicas, desde la psicología, para que las personas puedan superar estos problemas de la salud mental y sobre todo centrar la atención en la depresión, que es una de las enfermedades, podríamos decir que es la pandemia también que vivimos, así como hay la pandemia de la obesidad. Ahora hay una pandemia paralela que es de la salud emocional y la depresión es una de ellas. ¿Cómo podríamos definir la depresión desde el punto de vista de la psicología, el profesor Miguel Caro? Bueno, antes que nada, quiero hacer un pequeño preámbulo. Adelante. Si ustedes no se dan cuenta, en marzo cumplimos 3 años de la pandemia. Así es. O sea, no es un tiempo pequeño, es un tiempo muy largo. Y el ser humano está entrando a una incertidumbre muy fuerte. De acuerdo a esta pandemia, antes entraban con miedo, con pánico, pero esta tercera ola está dando una incertidumbre muy fuerte porque no se sabe lo que va a pasar, a pesar de que estamos vacunados, ¿no? Entonces, en la persona crea una depresión, que hay que distinguir también, como lo dije la vez pasada, entre depresión y tristeza. Algunos en las redes sociales dicen estoy con la depre, pero de repente están con la tristeza y no con la depre, ¿no? Tenemos que entender que la depresión es un cuadro clínico, ¿sí? Que es una situación que el ser humano ya no puede manejarlo, ya no puede estar consciente de lo que le pasa, ¿correcto? Y entonces necesita un tratamiento ya específico. De repente la depre la confunden con la tristeza, que la tristeza es una depresión que podemos manejarla, que podemos tenerla consciente y que dura un lapso nada más. Tiene un comienzo y un fin. La depresión es a largo plazo, ¿no? Y la depresión te puede llegar hasta la muerte, si es que no hay un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, eso es fundamentalmente lo que está pasando con el ser humano. Empezamos con una ansiedad al principio de la pandemia, el primer año, luego pasamos a un pánico y ahora estamos en una incertidumbre que es mucho más fuerte que las anteriores, ¿no? Y puede causar trastornos emocionales severos en el ser humano esta incertidumbre. Ustedes saben que toda incertidumbre hace que la persona se sienta mal, no saber qué va a pasar, ¿no? Eso más o menos para contestar tu pregunta. Bien, y ahora, doctor Caro, es importante también precisar que esta depresión, y que usted muy bien lo ha mencionado y ha hecho la diferencia, podemos estar tristes, momentos de tristeza por diferentes factores,
Es natural que el ser humano también viva esas experiencias de tristeza, las puede superar, pero ya la depresión es un proceso, una enfermedad que requiere acompañamiento profesional. Ahí están los psicólogos. Ahora, esta pandemia, como usted muy bien lo ha dicho, vamos por el tercer año ya, ha impactado mucho en todos los grupos etarios de la sociedad, en niños, adultos, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Ahora, cuando el Estado está afinando políticas para que retornen los escolares a la presencialidad. Qué importante, doctor Caro, para la salud emocional de los niños y adolescentes es que retornen a las aulas de manera presencial. Ya, eso habría que ver también qué protocolo va a dar el ministerio, porque no sabemos qué protocolos van a dar, cómo va a ser la venida de aula, ¿sí? Porque imagínense, un niño de 3, 4 y 5, ¿usted cree que va a repetir el protocolo? ¿Va a respetar? Es muy difícil que respeten. Y sobre todo si tienen 20 alumnos en el aula, por ejemplo, de inicial, ¿no? Donde el niño no va a aguantar 6 horas con mascarilla. Eso es lo más importante, ¿no? Y que el niño siempre tiende a ser sociable, se sociabiliza con otros niños. Entonces también es importantísimo que tengan en cuenta las autoridades este punto que estoy mencionando, ¿no? Y no es importante lo de, porque ya se pueden manejar protocolos en primaria y secundaria, ¿no? Y sobre todo en universidad también, ¿no? Porque la persona ya entiende mucho más la situación. Pero ante estos protocolos hay que ver primero qué protocolos nos van a dar las autoridades, ¿sí? Porque están diciendo van a regresar, pero no nos dicen hasta ahora de qué manera vamos a regresar, ¿no? Entonces, porque por un lado se escucha que no pueden pasar de 30 alumnos por aula, ¿no? Pero se dice, no hay algo concreto dentro de las autoridades. Entonces ahora, yo creo que conviene esperar para no desesperarnos. También es cierto, doctor Caro, que hay muchos padres de familia que también viven esta etapa de la incertidumbre como todos los ciudadanos, y algunos pues todavía no están del todo convencidos de enviar a sus niños, a sus hijos a las escuelas. Vamos a poner en un contexto figurado que ya las condiciones de higiene, es decir, que ya los colegios estén con los servicios básicos de agua, desagüe, energía eléctrica para la conectividad vía internet, etcétera. Desde su experiencia como psicólogo, ¿qué le diría usted a esos padres que todavía dicen, no, mejor el colegio tiene las condiciones, pero yo todavía estoy prefiero que mi hijo se quede en clase, siga con su laptop, con su computadora, trabajando? ¿Eso cómo a largo plazo puede afectar la salud emocional de estos niños? Si es que ya no están afectados, porque lo principal de los niños es la sociabilidad, compartir con sus compañeros, ¿no? Y la presencialidad te ayuda muchísimo en esa situación. Ahora hay que hablar con los padres para que tienen que entender que la vacuna que nos están poniendo nos está ayudando. Estamos viendo que a nivel mundial las muertes han disminuido enormemente. No hay muertes ya. Y las hospitalizaciones se deben más que nada al descuido que tienen las personas, que creen que porque ya están vacunados ya no me pongo mascarilla y salgo a la calle a pasearme. Entonces, ahí tienen que entender los papás que los colegios, si van a ser presencial, van a tomar mucha precaución, porque los profesores también son personas mayores. Entonces, tienen que tomar precauciones fuertes y el papá tiene que aprender a confiar, porque tiene que entender que el niño, 3 años, la educación ha bajado casi el 60% en su calidad, ¿no? Porque no es lo mismo, porque el peruano no estaba acostumbrado a estar en online. Si nos ponemos por ejemplo, pongamos el caso de la universidad, en ese caso sí se pueden acostumbrar a los muchachos porque ya tienen una edad suficiente para saber y cambiar de situaciones, ¿no? Pero personas de colegio es muy difícil todavía, sobre todo inicial y primaria. Entonces tenemos que entender, los padres de familia tienen que entender eso, que si ya están con las vacunas respectivas, ¿no? Entonces se puede dar. Ahora están diciendo que van a vacunar de 5 a 11 años. Todavía no hablan de 3 años,
no hablan de inicial todavía de vacunas. Y estamos a la puerta de empezar un año académico. Entonces tendríamos que ver ese punto también para que vacunen a los niños, porque creo que los niños van a entrar con una dosis nada más de 3 años, ¿no? Que no sería prudente para eso, ¿no? Teníamos que ver todas esas situaciones, hay que manejarlas, pero el padre tiene que tener conciencia de que tenemos que tener profesionales o alumnos competitivos en la sociedad en que estamos viviendo. Muy bien. Ahora, ¿qué síntomas o qué signos se deben tener en cuenta y los padres pueden percibir en sus hijos que demuestren que ya estos chicos necesitan un acompañamiento, una orientación psicológica, profesional, porque están ya viviendo cuadros de depresión, profesor Caro? Ya, lo primero que tenemos que darnos cuenta de, por ejemplo, en niños, es muy diferente la depresión en adultos. No es lo mismo, los padres creen que es lo mismo. Creen que el niño necesita estar llorando para que el niño esté en depresión, y no es así. El niño, su depresión más que nada es no jugar con lo que le gusta jugar, no comer la comida que le gusta comer. Entonces el niño ya vemos que está entrando en una depresión y que no le gusta su programa también de televisión, ¿correcto? Mientras que en el adulto es diferente. El adulto, por ejemplo, se puede manifestar primeramente en no dormir bien, ¿correcto? Tiene insomnios, ¿no? Y sobre todo que se despierta cada rato en la noche. También ahí es un punto de inicio para una depresión, ¿correcto? Luego también pasamos a la falta de apetito, ¿no? Que también es otra síntoma fundamental dentro de la depresión. Otro es el pensamiento negativo que comienza a tener la persona de sí mismo, ¿no? Y de su entorno. El otro síntoma es aislamiento de la persona del ambiente social, ¿sí? Entonces, ya vamos viendo que los síntomas van aumentando de acuerdo a lo que va sintiendo la persona, ¿no? Cambio de carácter. Mi hijo era tranquilo y ahora está demasiado irritable. Es un síntoma de depresión también, ¿no? Está sucediendo en los trastornos emocionales y ahora que están engañándonos a cada rato en las redes sociales que ya comienza el toque de queda más temprano, más tarde. Entonces eso también crea bastante trastornos emocionales. Bien, doctor Caro, le voy a pedir por favor que nos espere un momento, vamos a ir a una pausa y luego regresamos y seguimos con el diálogo con usted, que es muy interesante, ya para que nos aborde cuáles son los tratamientos desde el punto de vista de la psicología para superar estos estados depresivos. Regresamos tras la pausa en la entrevista con el doctor Caro.